si arreglas este camión que nadie más lo puede arreglar, me arrodillo a tus pies. La frase salió firme, dicha frente a todos. Aldair Alfaro no levantó la voz ni buscó dramatizar. No lo necesitaba. La arrogancia, cuando se domina, se expresa con naturalidad. La risa estalló alrededor casi de inmediato, fuerte y colectiva, una risa segura de sí misma. Don Benito estaba ahí, fuera de lugar. Ropa gastada, zapatos vencidos, el cuerpo cansado. No parecía invitado, pero tampoco perdido. Al escuchar la frase, sintió el peso en el pecho, no como sorpresa, sino como confirmación. Bajó apenas la mirada, no por vergüenza, sino porque a veces el cuerpo necesita un instante para sostener lo que ya conoce demasiado bien. No dijo nada. Ese silencio no fue rendición, fue contención. Aldair sonreía, joven, atractivo, impecable, acostumbrado a dominar espacios, miradas y conversaciones. El camión detrás de él, grande, abierto, inmóvil, era lo único que no se había dejado controlar. Por eso lo había convertido en espectáculo. Burlarse de alguien pequeño siempre es más fácil que aceptar una limitación propia. El público seguía riendo, aunque ya no con la misma fuerza. Algunas carcajadas empezaron a sentirse largas, incómodas. El silencio de don Benito comenzaba a incomodar, aunque nadie lo admitiera. Antes de continuar, déjame darte la bienvenida. Si te gustan las historias largas y conmovedoras, de esas que se sienten en el pecho y se quedan dando vueltas en la cabeza, suscríbete, deja tu like y comenta desde qué país estás escuchando. Estas historias llegan más lejos cuando encuentran a quienes saben sentirlas. Aldair dio un paso hacia el camión, explicando con seguridad que nadie había logrado arreglarlo. Habló de expertos, de dinero, de intentos fallidos. Mientras hablaba, miraba de reojo a don Benito, esperando una reacción. No la tuvo. Don Benito miró el motor. No al público, no a Aldair. Sus ojos no mostraban confusión, sino reconocimiento. Dio un paso hacia el vehículo. El sonido de sus zapatos gastados contra el suelo elegante resonó más de lo esperado. Las risas se apagaron un poco más. Aldair bromeó de nuevo, pero su voz cargaba algo distinto. Impaciencia, una incomodidad leve que no sabía explicar. El control del momento ya no era absoluto. Don Benito se inclinó. Observó el motor con calma. Pasó la mano por una pieza metálica, como quien saluda a algo conocido. No pidió herramientas. No habló. Solo observó. La tensión empezó a sentirse en el ambiente. Copas detenidas a medio camino, miradas que ya no se reían. Algo había cambiado. Si no puedes, dilo, dijo Aldair, alzando un poco la voz. Don Benito se enderezó lentamente y lo miró por primera vez. No había desafío en sus ojos, tampoco miedo, solo serenidad. Y esa serenidad, sin que nadie lo supiera aún, era el inicio de algo que Aldair no había previsto. El camión seguía abierto. El público estaba en silencio. Y don Benito todavía no había dicho una sola palabra. El silencio quedó suspendido en el aire, frágil, incómodo. Nadie se movió de inmediato. El camión seguía abierto, inmóvil, y don Benito permanecía frente a él con la misma calma que empezaba a incomodar a todos. Aldair reaccionó primero. Se acomodó el saco, dio un sorbo a su bebida y soltó una risa breve, forzada, intentando recuperar el control. «No te quedes ahí parado», dijo. «Esto no es un museo». Algunos rieron, pocos, y sus risas sonaron desacompasadas. Don Benito no respondió. Observaba el motor con atención, sin tocar al azar, sin prisa. Su quietud no era duda, era concentración. Varias miradas comenzaron a seguir sus manos ásperas pero firmes, manos que no temblaban. «¿Sabes siquiera qué tipo de camión es?», preguntó Aldair cruzando los brazos. No hubo respuesta. Aldair empezó a hablar más. Explicó la complejidad del sistema. Sensores, fallas eléctricas, intentos fallidos. Sus palabras se acumulaban, como si quisiera cubrir el hueco que el silencio estaba dejando. Don Benito dio un paso más cerca del motor. Inclinó el rostro, cerró los ojos un segundo, luego observó una manguera, un conector, una zona manchada de aceite donde no debía haberlo. Algunos invitados se inclinaron también, casi sin notarlo. La atención ya no estaba del todo en Aldair. «Mira», dijo él avanzando un poco,
No tenemos todo el día. Don Benito levantó la vista apenas para mirarlo. No hubo desafío ni enojo. Fue una mirada simple, directa. Luego volvió al motor. Ese gesto cambió el ambiente. El público, que antes reía con seguridad, ahora estaba quieto. Copas bajadas, conversaciones detenidas. La burla se había transformado en expectativa. Aldair volvió a sonreír, pero su sonrisa era rígida. Caminó, señaló otra parte del camión, habló de nuevo. Cada palabra sonaba más defensiva. Don Benito apoyó la mano sobre una pieza metálica y la dejó ahí unos segundos. No explicó nada. No habló. Pero ese contacto fue suficiente para que algunos expertos presentes intercambiaran miradas silenciosas. Aldair se detuvo y miró alrededor. Notó las miradas. Notó la falta de risas. Por primera vez no era el centro absoluto. ¿Vas a decir algo o no?, preguntó con el tono endurecido. Don Benito respiró despacio y se enderezó apenas, sin apartarse del camión. Su silencio ya no parecía vacío, sino cargado. El camión seguía abierto. El público contenía el aliento, y todos podían sentirlo. Don Benito estaba a punto de romper el silencio, pero solo cuando él lo decidiera. El ambiente permanecía inmóvil, como si todos temieran romper algo invisible. Nadie hablaba ya entre sí. Las copas seguían en las manos, pero nadie bebía. El camión continuaba abierto y don Benito permanecía frente a él, sin tocarlo, sin explicarse, sosteniendo ese silencio que ya no era pasivo sino dominante. Aldair fue consciente de que algo se le estaba escapando. No sabía exactamente qué, pero lo sentía en el cuerpo. Enderezó la espalda, respiró hondo y volvió a hablar, esta vez con un tono más firme, casi autoritario, como quien intenta recordar a todos quién manda. «No entiendo qué estás esperando», dijo. «Aquí no hay trucos». Algunos asintieron con la cabeza, buscando reafirmarse. Otros simplemente observaron. La seguridad inicial había desaparecido. Nadie estaba seguro de qué postura tomar. Don Benito no respondió. Su atención seguía fija en el motor. Se agachó un poco, observó desde otro ángulo, como si necesitara ver la misma verdad desde distintos puntos. No tocó nada todavía. No pidió herramientas. No pidió permiso. Ese detalle empezó a inquietar a los que sabían. Un hombre mayor, con experiencia en vehículos, frunció el ceño. No dijo nada, pero su mirada se endureció. Otra persona cruzó los brazos, concentrada. El silencio ya no era incómodo solo para Aldair. Ahora exigía respeto. «Esto ya se revisó», insistió Aldair, «varias veces por gente que sí sabe». Don Benito se incorporó despacio. Miró el motor por última vez antes de apartar la vista. Sus ojos recorrieron el espacio, no buscando aprobación, sino midiendo el ambiente. Luego volvió a centrar su atención en el camión. Ese movimiento sencillo provocó algo extraño. Nadie rió. La burla había muerto sin que nadie la enterrara. Aldair dio unos pasos cortos, caminando de un lado a otro. Habló de contratos, de pérdidas, de tiempo. Habló para llenarlo todo de ruido. Pero cuanto más hablaba, más evidente se hacía que ya no controlaba el ritmo. Don Benito apoyó una mano en el borde del motor. La dejó ahí, firme. No fue un gesto impulsivo. Fue deliberado. Algunos de los presentes intercambiaron miradas breves. Algo en ese contacto les resultaba familiar. «Si no puedes, dilo de una vez», dijo Aldair con la voz más tensa que antes. Don Benito no levantó la cabeza. Respiró con calma. Su silencio ya no se sentía como duda, sino como decisión. El público estaba completamente atento. Nadie se movía, nadie interrumpía. La escena había dejado de ser un juego, y aunque todavía no había pronunciado palabra alguna, todos podían percibirlo con claridad. Don Benito no estaba improvisando, estaba esperando el momento justo. El camión seguía abierto. El silencio pesaba, y la respuesta que Aldair había exigido empezaba a acercarse, no con prisa, sino con certeza. El silencio ya no era solo ausencia de palabras, era presencia. Se sentía en la respiración contenida de quienes rodeaban el camión, en la forma en que nadie se atrevía a romperlo. Don Benito seguía ahí, con una calma que contrastaba con la impaciencia creciente de Aldair. Aldair se movió primero. Dio un paso corto, luego otro, como si caminar pudiera devolverle el dominio del momento.
Su rostro seguía firme, pero en la mandíbula había una tensión nueva. «No tienes nada que perder», dijo intentando sonar seguro. «Habla». Don Benito levantó la cabeza lentamente. No fue un gesto teatral. Miró a Aldair sin dureza ni desafío, como se mira a alguien que habla desde un lugar incompleto. El público contuvo el aliento. Por primera vez, don Benito habló. «No estoy esperando permiso», dijo con voz baja. «Estoy escuchando». No hubo risa ni comentarios. La frase cayó suave pero pesada. Aldair parpadeó una vez sorprendido. Don Benito volvió la vista al motor y continuó, sin alzar el tono. «Cuando un camión se queda así», dijo, «no siempre es porque algo esté roto. A veces es porque algo no está donde debería». Algunos invitados intercambiaron miradas rápidas. No eran palabras técnicas aún, pero tampoco vacías. Había experiencia en ellas. Aldair frunció apenas el ceño. «Eso ya lo sabemos», respondió. «No dices nada nuevo». Don Benito asintió despacio. «Puede ser», dijo, «pero no todos saben escucharlo». Se inclinó un poco hacia el motor sin tocarlo. Señaló una zona específica, oscura, casi invisible. «El problema no grita», continuó. «Está escondido y mientras lo busquen con prisa no lo van a encontrar». El ambiente cambió de nuevo. Ya no era solo tensión, era atención genuina. Incluso quienes no entendían de camiones sentían que algo importante estaba ocurriendo. Aldair abrió la boca para responder, pero se detuvo un segundo. Aún así, habló. «¿Y tú sí lo ves?», preguntó con una sonrisa que ya no era burla sino reto. Don Benito se enderezó y lo miró con la misma serenidad. «Lo he visto antes», respondió. «Más de una vez». No explicó más. Pero esa frase bastó para que varios expertos presentes se concentraran con mayor interés. No hablaba arrogancia, sino memoria. Aldair cruzó los brazos, intentando sostener su postura. «Entonces adelante», dijo. «Ilústranos». Don Benito volvió a mirar el camión. Respiró hondo. No había nervios ni prisa en su cuerpo, solo una calma que ya no parecía casual. El público seguía en completo silencio. El camión permanecía abierto, y la respuesta que Aldair había exigido ya estaba en marcha. Don Benito permaneció frente al camión unos segundos más, como si necesitara confirmar algo que ya sabía. No se apresuró. Esa pausa, mínima pero firme, volvió a tensar el ambiente. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Incluso Aldair, que solía hablar sin pensar, guardó silencio. Don Benito se inclinó finalmente y apoyó ambas manos en el borde del motor. No tocó aún ninguna pieza interna. Observó, escuchó. Aspiró el olor del aceite viejo, del metal caliente, de los residuos acumulados. Era un gesto simple, pero cargado de intención. «Aquí no falló la fuerza», dijo entonces sin levantar la voz. «Falló la secuencia». Algunos fruncieron el ceño. Otros se inclinaron un poco más para ver lo que él veía. Aldair ladeó la cabeza, incómodo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Don Benito señaló un conjunto de cables y mangueras que pasaban desapercibidos para la mayoría. «Que se intentó corregir el síntoma», respondió, «pero no el origen. Y cada intento solo empujó el problema un poco más adentro. No habló como quien presume. Habló como quien explica algo que ha visto demasiadas veces. El tipo de explicación que no busca impresionar, sino ordenar. Un hombre mayor, claramente conocedor, entrecerró los ojos. Otro asintió apenas, casi sin querer. Aldair dio un paso al frente. «Todos los que revisaron esto dijeron lo mismo», replicó, «que era un fallo complejo». Don Benito no lo contradijo de inmediato. Se tomó un segundo antes de responder. «Lo es», dijo, «pero no porque sea raro, sino porque fue provocado». Ese comentario generó un murmullo leve, contenido. Don Benito levantó la vista apenas, lo suficiente para asegurarse de que lo estaban escuchando. «Este tipo de camión no se queda así solo», continuó. «Algo se forzó, algo se ajustó mal, y cuando pasa eso, el sistema se defiende, apagándose». Aldair apretó los labios. No era la respuesta que esperaba. «¿Estás diciendo que alguien lo dañó a propósito?», preguntó. Don Benito negó despacio. «No necesariamente», dijo. «A veces basta con no entenderlo del todo». Volvió al motor. Esta vez sí tocó una pieza específica con cuidado. No la movió, solo la señaló. «Aquí», añadió.
Este punto se revisó muchas veces, pero siempre desde el ángulo equivocado. El silencio volvió a caer. Nadie se rió. Nadie habló por encima. Incluso quienes no comprendían del todo sentían que la escena había cruzado una línea invisible. Aldair respiró hondo, intentando mantener firme su expresión. «¿Y tú sabes cuál es el ángulo correcto?», preguntó. Don Benito no respondió de inmediato. Retiró la mano, se enderezó y lo miró con la misma serenidad de antes. «Sí», dijo finalmente, «pero no se ve hasta que se deja de imponer fuerza». El público permanecía inmóvil. El camión seguía abierto. Y sin darse cuenta aún, Aldair había dejado de dirigir la escena. El murmullo que había intentado nacer murió antes de formarse. Nadie quiso romper el momento. Don Benito volvió a inclinarse frente al motor, esta vez con una intención más clara, como si ya hubiera decidido avanzar un paso más. Su calma no disminuía, al contrario, parecía afirmarse. Aldair observaba en silencio. No había retrocedido, pero tampoco avanzaba. Sus brazos seguían cruzados, y aunque su rostro intentaba mantener firmeza, algo en sus ojos revelaba inquietud. No estaba acostumbrado a escuchar sin dominar. Don Benito apoyó de nuevo la mano en el motor, pero ahora recorrió con los dedos una línea casi imperceptible de suciedad acumulada. «Cuando se insiste demasiado», dijo, «el error se esconde mejor». Nadie se rió. Nadie cuestionó. Las palabras no parecían una frase hecha, sino una advertencia nacida de la experiencia. Algunos expertos intercambiaron miradas breves, reconociendo algo que no todos sabrían explicar. Este camión, continuó, no dejó de funcionar de golpe. Avisó antes, señaló un punto distinto al anterior, una zona que había sido manipulada más de una vez. «Aquí», añadió. Se intentó corregir sin escuchar, y cada intento fue cerrando más la salida. Aldair frunció el ceño. «Eso ya se revisó», dijo, «varias veces». Don Benito asintió sin discutir. «Lo sé», respondió. «Por eso sigue igual». El comentario fue directo, sin agresión, pero cargado de verdad. Algunos presentes se removieron incómodos. La idea de que tantos intentos hubieran empeorado la situación comenzaba a tomar forma. Don Benito se enderezó despacio y observó el conjunto completo del motor, como quien por fin mira un mapa entero después de haber revisado solo fragmentos. «No es una pieza», explicó. «Es una relación». Aldair soltó una risa corta, casi automática. «Hablas como si esto fuera algo vivo». Don Benito lo miró con calma. «Para quien lo conoce», dijo, «lo es». El silencio volvió a apoderarse del espacio. Nadie parecía dispuesto a contradecirlo abiertamente. El respeto aún no era total, pero la burla ya no existía. Don Benito volvió a inclinarse, revisando con cuidado una última zona. No movió nada, no pidió nada. Parecía estar confirmando algo internamente. Aldair respiró hondo. «Entonces dime», dijo, «¿tiene arreglo o no?» Don Benito tardó un segundo en responder. No porque dudara, sino porque elegía las palabras. «Tiene», dijo finalmente, «pero no con prisa». El público permanecía inmóvil. El camión seguía abierto, y la certeza comenzaba a instalarse lentamente, incluso en quienes no querían aceptarla. Don Benito permaneció unos segundos frente al camión, como si la decisión ya estuviera tomada. El ambiente estaba inmóvil. Nadie hablaba. Incluso Aldair, que había exigido respuestas, guardó silencio. Don Benito pidió solo lo necesario. Sin prisa, se colocó junto al motor y comenzó. Primero soltó con cuidado una pieza que había sido forzada en intentos anteriores. Explicó que ese ajuste mal hecho había alterado la secuencia de encendido, obligando al sistema a protegerse apagándose. Algunos expertos se inclinaron. Lo que decía tenía sentido. No improvisaba. Continuó revisando un conducto obstruido por residuos acumulados. No era la causa principal, sino una consecuencia. Señaló cómo cada intento previo había ido sumando errores pequeños hasta formar un problema mayor. «Aquí no falló una sola cosa», dijo. «Fallaron varias por insistir sin escuchar». Ajustó un sensor fuera de posición, limpió un conector, recolocó las piezas respetando el orden correcto. Cada movimiento era preciso, cada explicación clara. No hablaba para impresionar. Aldair observaba en silencio. Su expresión ya no mostraba burla ni seguridad, solo atención tensa.
Cuando don Benito terminó, dio un paso atrás. «Ahora sí», dijo. Alguien giró la llave. El motor respondió. Primero bajo, luego estable. El camión volvió a la vida. Hubo silencio. Un silencio cargado de asombro. Aldair avanzó un paso, incrédulo. «Habrá sido suerte», dijo. «A veces pasa». Pero nadie rió. Los expertos intercambiaron miradas claras. Aquello había sido casi imposible de arreglar y cada palabra de don Benito había sido correcta. «De todas formas», añadió Aldair, «no voy a arrodillarme». El silencio volvió a caer. Don Benito no exigió nada. «No lo hice por eso», dijo. «Lo hice para demostrar que no soy un objeto de burla». El público lo miraba ahora con respeto. No solo había arreglado el camión, había explicado sus fallas con precisión. Entonces don Benito añadió sin alzar la voz. «Antes yo hacía esto todos los días». Aldair frunció el ceño. «Durante 30 años», continuó don Benito, «fui especialista en vehículos como este. Dirigí equipos, recibí reconocimientos. El ambiente se volvió más pesado, hasta que un contrato, dijo, lo cambió todo». Don Benito miró a Aldair. «Tu familia estuvo ahí», y el aire, de pronto, se volvió irrespirable. Don Benito no apartó la mirada después de decirlo. No había acusación en su tono, ni deseo de provocar. Solo una verdad dicha con la misma calma con la que había arreglado el camión. El público seguía en silencio, pero ahora no era solo atención. Era una expectativa cargada de incomodidad. «Yo firmé confiando», continuó esta vez hablando desde un lugar más íntimo. «Me dijeron que sería reconocimiento, que mi nombre estaría en lo más alto. Yo creí que el trabajo honesto bastaba». Su voz no temblaba, pero algo en ella se volvía más denso, más humano. «Durante años», dijo, «levanté flotas enteras desde cero. Entrenaba a otros, corregía errores, asumía responsabilidades que nadie quería. Pensé que eso me protegía». Aldair apretó la mandíbula. No habló. «El contrato estaba lleno de palabras bonitas», siguió don Benito. «Yo no vi la trampa. Cuando lo entendí, ya era tarde». El público permanecía inmóvil. Nadie interrumpía. «Perdí los títulos, el respaldo, el derecho a volver a dirigir», dijo. «Todo lo que había construido quedó en manos de otros». Respiró hondo. «Te mandé», añadió. «Lo intenté, pero cuando el poder se mueve en bloque, uno solo no alcanza». Hubo un silencio breve, pesado. «Después de eso», continuó, «nadie quiso volver a llamarme. Pasé de firmar informes a buscar comida, de dirigir equipos a dormir en cartón». No levantó la voz, no dramatizó. Lo dijo como quien enumera hechos que ya no necesita justificar. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño, incómodos, no porque dudaran, sino porque algo empezaba a encajar. Don Benito hizo una pausa. «Aprendí a sobrevivir», dijo, «a no hacer ruido, a no esperar nada». Miró el camión una vez más, pero nunca dejé de escuchar a los motores. Aldair soltó una risa seca. «Son historias», dijo. «Cualquiera puede inventarlas», pero su voz ya no tenía fuerza. Don Benito lo miró con serenidad. «No necesito que me creas», respondió. «Solo necesitaba dejar de ser invisible». El público no reaccionó de inmediato. No hubo aplausos ni murmullos, solo una quietud cargada de algo nuevo. Aldair miró alrededor. Las miradas ya no estaban de su lado, y don Benito, sin decir nada más, dio un paso atrás como quien ya ha dicho lo necesario, dejando que el peso de sus palabras se asentara en cada uno de los presentes. El silencio que siguió no fue inmediato, fue lento, como si cada persona necesitara un instante para acomodar lo que acababa de escuchar. Nadie sabía bien en qué momento la historia había dejado de ser un desafío técnico y se había convertido en algo más profundo, algo que incomodaba de verdad. Aldair fue el primero en romperlo. «Eso no prueba nada», dijo dando un paso al frente. «Las palabras no son pruebas». Su tono buscaba firmeza, pero ya no imponía. Era una defensa tardía, casi automática. Don Benito no respondió enseguida. Observó el suelo un segundo, luego alzó la vista. No había rencor en sus ojos, tampoco triunfo. Solo una serenidad que empezaba a contrastar brutalmente con la rigidez de Aldair. «Nunca quise probar nada aquí», dijo finalmente. «Solo hice lo que sabía hacer». Un murmullo leve recorrió al público. No era desaprobación ni apoyo abierto. Era reconocimiento.
esa sensación incómoda de cuando la verdad no llega con escándalo, sino con coherencia. Uno de los expertos dio un paso adelante. Lo que explicó, dijo, coincide con fallas que solo alguien con mucha experiencia detecta. Otro asintió sin dudar, y la forma en que lo resolvió no fue suerte. Aldair giró la cabeza bruscamente hacia ellos. ¿Ahora también están de su lado?, preguntó. Nadie respondió de inmediato, pero tampoco lo negaron. Ese silencio fue suficiente. Aldair apretó los puños. Miró el camión, luego al público, luego a don Benito. Por primera vez la escena no le ofrecía una salida elegante. Aunque fuera cierto, insistió, nada de eso cambia lo que es ahora. Don Benito sostuvo su mirada sin moverse. Tiene razón, dijo. No cambia quién soy ahora. Esa respuesta desconcertó a varios. No era una defensa, no era una súplica, era aceptación. Pero sí cambia cómo se me mira, añadió. El público empezó a asentir, casi imperceptiblemente. No como grupo, sino como individuos, como personas que sin darse cuenta habían dejado de reír hacía rato. Aldair respiró hondo, buscando algo que decir, algo que lo devolviera al centro. No voy a pedir perdón, dijo finalmente. Nadie se lo pidió, y ese detalle lo dejó aún más expuesto. Don Benito dio un paso atrás, alejándose del camión y de Aldair, como si ya no necesitara estar ahí. No buscaba aplausos, no buscaba validación. El público lo observaba en silencio, pero ya no con curiosidad, sino con respeto. Aldair se quedó de pie, rodeado de gente, pero solo. Y aunque seguía erguido, algo en su postura había cambiado. Porque, por primera vez, no estaba siendo observado como el hombre seguro de sí mismo, sino como alguien que acababa de perder algo que no sabía que estaba en juego. La escena no se cerró, simplemente quedó suspendida, cargada de miradas, de pensamientos no dichos y de una verdad que ya no podía retirarse del lugar. Nadie anunció el final. No hubo una frase que cerrara la escena ni un gesto que indicara que todo había terminado. Simplemente, el ambiente empezó a cambiar, como cuando una tormenta ya pasó, pero el aire aún conserva la humedad. Algunos invitados comenzaron a moverse con cautela, como si temieran romper algo frágil. No hablaban del camión, no hablaban del contrato, hablaban en voz baja, midiendo las palabras. Las miradas que antes seguían a Aldair ahora evitaban sostenerse con la suya. Aldair permanecía ahí, inmóvil con el rostro serio. No había aceptado nada, no había pedido perdón, y aún así estaba claro que algo se había desplazado bajo sus pies. El respeto automático ya no estaba, la risa fácil tampoco. Don Benito se alejó un poco más, quedándose al margen. No buscaba salir triunfante, no se colocó en el centro, simplemente existía, con la misma sobriedad con la que había hablado y trabajado. Su dignidad no dependía de lo que Aldair dijera después. Uno de los presentes se acercó a don Benito con cautela. «Gracias», dijo sin explicaciones. Don Benito asintió sin sonreír. Otro hizo lo mismo, luego otro. Gestos breves, silenciosos, sinceros. No era un reconocimiento público, pero era suficiente. A veces, la dignidad se reconstruye así, sin ruido. Aldair observó la escena desde lejos. No dijo nada. No se fue. Tampoco se acercó. Se quedó ahí, atrapado entre lo que había sido y lo que ya no podía sostener. Don Benito miró el camión una última vez. Ya no como problema ni como prueba, sino como algo que había cumplido su papel. Luego volvió la vista al espacio, a las personas, a ese lugar que había sido escenario de burla y terminó siendo escenario de verdad. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia la salida. Nadie se lo impidió. Nadie se rió. Y mientras se alejaba, algo quedó claro para todos los que presenciaron ese momento. No siempre es el dinero, ni el poder, ni la voz más fuerte lo que define a una persona. A veces es la calma. A veces es el silencio. A veces es la capacidad de mantenerse en pie cuando todo te fue arrebatado. Aldair se quedó atrás, rodeado de lujo, pero vacío de aplausos. Don Benito se fue sin nada nuevo en las manos, pero con algo que nadie podía quitarle. La escena no cerró con justicia perfecta, ni con redención pública. Cerró con algo más difícil de ignorar: la dignidad recuperada. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de esta historia.
Historias como esta no se escuchan solo con los oídos, se sienten con el corazón, porque hablan de dignidad, de silencios que pesan y de verdades que tarde o temprano salen a la luz. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te recordó a alguien, no la guardes solo para ti. Compártela para que llegue a más corazones. Suscríbete, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te hizo sentir y qué parte se quedó contigo. Para encontrar más hermosas historias como estas, te invito a echar un vistazo al siguiente video. Estoy segurísimo que te va a encantar.